Hola a todos, nosotros somos el grupo número 1 de la clase de Biología General de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y los integrantes somos Ariel Quijada, Yasmine Wilson, Cristi Noelia Castillo, Rosa Isel Tábora, Daniel Martínez y Maylin Lisset Caballero. Y hoy les hablaremos sobre el cerebro. ¿Y qué es el cerebro? El cerebro. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso y está situado en la cabeza y protegido por el cráneo. Se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo y de dar sentido a lo que ocurre. Envía mensajes a las distintas partes del cuerpo para responder de forma adecuada. También está constituido por una masa de tejidos nerviosos que se ocupan de todas las funciones cognitivas del cuerpo. Partes del cerebro. El cerebro está conformado por tres partes principales que son romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El romboencéfalo o cerebro posterior es la estructura más antigua y menos evolucionada y está formado por varias estructuras, el mielencéfalo y el metencéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo o cerebro medio. Es la estructura que une el cerebro posterior con el anterior, conduciendo los impulsos motores y sensitivos entre ellos. También tenemos el prosencéfalo o cerebro anterior. Se trata de la estructura del encéfalo, más desarrollada, evolucionada y con una organización y complejidad más elevada. Consta de dos partes principales, que son el diencéfalo y el telencéfalo o cerebrum. A su vez, el cerebro humano está formado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos dos hemisferios cuentan con 4 lóbulos, que son el lóbulo frontal, es el lóbulo cerebral más grande de la corteza cerebral. También tenemos el lóbulo temporal. Queda separado de los lóbulos frontal y parietal por la cisura de Silvio y los límites del lóbulo occipital. También tenemos el lóbulo parietal. Ocupa el área comprendida entre la cisura de Rolando y la parte superior de la cisura parieto-occipital. El lóbulo occipital está delimitado por los externos posteriores de los lóbulos parietal y temporal. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona gracias a la transmisión de información entre neuronas mediante impulsos electroquímicos. Esta transmisión de información se produce mediante la sinapsis. El cerebro es responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano, entre ellas la conciencia, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento y la memoria. La conciencia. La conciencia nos permite darnos cuenta de nuestra propia identidad, del resto del mundo y de las cosas que pasan. El pensamiento. El pensamiento son procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar la información que en él se procesa. El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Además es una herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar la información. El aprendizaje, también llamado cognición, que consiste en el desarrollo de las habilidades para aprender, organizar, resolver problemas y mantener la atención para realizar cálculos, entre otras funciones. La memoria. La memoria es la capacidad del cerebro para retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad
es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Hola, mi nombre es Rosa Taura. Yo les voy a hablar sobre la importancia del cerebro. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo, recibe continuamente información sensorial y rápidamente analiza estos datos y luego responde controlando las acciones y funciones corporales. El cerebro controla los movimientos voluntarios como el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. El cerebro controla lo que piensas, cómo te sientes, cómo aprendes y cómo recuerdas y en la forma en que te mueves. Hola, yo les voy a hablar sobre unos datos sobre el cerebro. Empezamos esta lista interesante sobre curiosidades de nuestro cerebro. ¿Sabías que tiene 100.000 millones de neuronas? Claro, todas y cada una de ellas son necesarias si tenemos en cuenta que el cerebro se encarga de todos nuestros procesos mentales. Además, posee prácticamente el mismo número de células gliales, que son las que se encargan de mantener el equilibrio de las neuronas, las sostienen y las nutren. ¿Sabías que nuestro cerebro alcanza su mayor volumen a los 10 años de edad? Eso no quiere decir que sea entonces cuando ya ha madurado. Sigue cambiando hasta los 20 o 30 años, a veces incluso hasta más. Esas son conclusiones de la neurocientífica Leanne Somervich, investigadora de la Universidad de Harvard. El cerebro no siente dolor. Puede parecer un sensitivo, pero es cierto, el cerebro es la herramienta que utiliza el cuerpo humano para identificar el dolor, pero en sí mismo no duele. Cuando en una operación un paciente recibe anestesia para una cirugía cerebral, se le aplica para que no sienta dolor en el cuero cabelludo. Es decir, si un cirujano podría manipular nuestro cerebro sin que sintiéramos algún dolor. Envía señales a 360 kilómetros por hora. Por ese motivo, cuando nuestro cerebro piensa en una acción, pasa tan poco tiempo entre que la piensa en la que actuamos. Es que los neurotransmisores envían los mensajes a 360 kilómetros por hora, lo que se traduce en apenas unos milisegundos entre impulso e impulso cerebral. El cerebro está compuesto por un 70% de agua. Mientras que el cuerpo humano contiene un 60% de agua, nuestro cerebro alcanza de un 75 a un 80%. La hidratación es vital para su correcto funcionamiento. El cerebro consume grandes cantidades de agua y es lo que hace que permanezcamos más ágiles, mentalmente hablando. Un cerebro deshidratado pierde capacidades. Al cerebro no le gustan las dietas. En realidad, el cerebro jamás está a dieta. Lo que sí puede pasar es que si nos empeñamos en hacer mal una dieta, el cerebro lo que hará será comerse a sí mismo. Si en un ejercicio de canibalismo, que es mejor no probar, el cerebro necesita, para funcionar bien, estar bien hidratado y, digamos, bien alimentado. Pero si pasa hambre, las células cerebrales llegan a comerse partes de sí mismas. La imaginación mental es terrible. 1,5 kilos de cerebro. El peso del cerebro en un humano adulto puede variar entre el kilo y 300 gramos y el 1,5 kilos. Un bebé tiene un cerebro de apenas 350 gramos. 700 al año y 900 a los 2 años. Un detalle: el cerebro de Albert Einstein apenas pesaba 1,200 gramos, un poco menos de lo normal. Eso no le impidió ser el científico más importante de todo el siglo XX. Enfermedades del cerebro. Existen múltiples enfermedades del cerebro, puede alterar morfología y funcionamiento del cerebro.
Ictus son causadas por arteriosclerosis del cerebro. La placa de grasa van destruyendo progresivamente en el interior de la arteria y impide el paso del sangre o la oxigenación. Estas placas se rompe, puede formarse un pequeño coágulo en su superior. Puede taponar totalmente el paso de la sangre. Epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsión violentas y pérdida de conocimiento o actividad excesiva anormal de las células. En los niños recién nacidos también por falta de oxígeno